qué está pasando en tus intestinos. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Y una de las cosas que voy a tratar de responder durante la conferencia. Los microbios que viven en tu intestino y la importancia de estos en la salud. ¿Por qué? Porque a mejores bacterias, mejores nuestra salud. Condiciones en que causan severas enfermedades. Estamos usando una serie de antibióticos que están alterando nuestra flora intestinal y son las que están provocando que nuestras funciones no se den adecuadamente. ¿Qué son los prebióticos? ¿Qué son los probióticos? Ya Bárbara parece que había hablado de eso anteriormente. ¿Y cómo tratamos las enfermedades con los probióticos? Entonces, ya hay muchas publicaciones. La noticia ya no es noticia porque se ha hablado mucho sobre este tipo de cosas. Nosotros como médicos convencionales tenemos que ir cambiando nuestra forma de manejar a nuestros pacientes, teniendo en cuenta de que la mayoría de las enfermedades en nuestro organismo son causadas por esas bacterias. Y como ven ahí, hay mucha variedad de libros y de conferencias que hablan sobre la importancia de las bacterias buenas. Con el tiempo, en los últimos años, ha aumentado la cantidad de artículos y de estudios que se han hecho en esta área de los microbios, de los microorganismos y de las bacterias. Porque antes solamente podíamos cultivar, y todavía no podemos cultivar una serie de bacterias. Cuando hablo de cultivar es que tú tomas una muestra en el paciente, en el área afectada, la pones a cultivar en un medio ambiente adecuado y debe de crecer un tipo de bacteria o microorganismo que tiene que ver con la enfermedad del paciente. Pero ¿qué pasa? Que la mayoría de veces ese cultivo es contaminado por otras bacterias y al final no tenemos un antibiograma, o sea, una lectura de las bacterias realmente. Por lo que hacemos es, ahora, con la ingeniería genética, lo que estamos haciendo es que podemos ver y saber exactamente qué tipo de bacterias están en nuestro organismo. O sea, ya con la ingeniería genética ya se ha podido determinar los genes de las bacterias y ya se sabe qué tenemos y qué no tenemos. Entonces, eso fue lo que hablé ahora. O sea, la tecnología genética ha aumentado todo, o sea, nos ha facilitado saber realmente qué está pasando en nuestro intestino y en nuestro cuerpo. El gol que puse aquí es para decir que detrás de esos abdominales están nuestros intestinos. Que por fuera no se ven, pero como dicen por ahí, es más lo que no se ve que lo que se ve. Y eso es nuestro aparato digestivo en la parte intestinal. ¿Cuánto mide el intestino? Alrededor de 9 metros. Se expande al tamaño de una cancha de bádminton. Y si no saben lo que es una cancha de bádminton, es lo que se usa para jugar como si fuera tenis, pero es más pequeño. Es alrededor de la mitad de la cancha de tenis. La digestión de nutrientes por fermentación de las bacterias es sumamente importante. Porque si ellas no fermentan, esos nutrientes que comemos, no tenemos nutrientes. Y esos son los que van a pasar a nuestro cuerpo y son los que van a nutrir nuestro organismo. Por lo tanto, si no tenemos bacterias, no hay una digestión adecuada, no hay una absorción adecuada de aminoácidos, no hay un metabolismo adecuado y obligatoriamente necesitamos las bacterias buenas para poder vivir. Solo tenemos 20 genes para procesar carbohidratos. Hay una bacteria que es el tipo bacteroides que tiene 260 genes, 250 genes solamente para procesar carbohidratos. Pero en nuestro intestino hay alrededor de 10.000 tipos de bacterias diferentes que no van a ser 250 genes, o sea que van a haber mucho más de 250 genes
para metabolizar solamente carbohidratos. Es una endoscopía de nuestro intestino. Fíjense que hay muchos pliegues en todo el intestino, y lo que ustedes están viendo ahí es un intestino que se prepara para hacer una endoscopía. O sea que eso no es así siempre. Ese intestino está plegado y está lleno de bacterias. Que no está tan limpiecito como se ve de este lado, que se ve un hueco y se ve un tubo por dentro, pero realmente no es así. Eso está lleno, repleto de bacterias todo el tiempo. Y van a saber por qué. Esa gráfica la puse para que nos diéramos cuenta. Las células eucariotas son las células de nosotros, que se ven, puede ser vegetal o puede ser animal. Pero las procariotas son más pequeñas, son muchas veces unicelulares, y una bacteria tiene todas las funciones que un ser humano tiene, y yo creo que hasta piensa, porque ella se modifica. Si tú le pones un antibiótico, ella muta. Yo tenía una profesora de bioquímica que decía que lo más inteligente eran las bacterias. ¿Por qué? Las bacterias y los virus. ¿Por qué? Porque ellos mutan y van cambiando y no se quedan estáticos. Sin embargo, nosotros no mutamos tan fácilmente. Por eso, si no nos adaptamos al medio, podemos perecer. Ya hablé un poquito de la anatomía del intestino, que es básicamente lo que está ahí. Las bacterias están pegadas al intestino o están flotando libremente dentro del lúmeno, o sea, en ese espacio que no están necesariamente pegadas. Ahí se cortó algo muy importante. En esa diapositiva hay dos cosas. La palabra microbiota, que no pude encontrar ninguna definición en español, sino que la puse como estaba en inglés, porque no hay una traducción exacta, se refiere a la cantidad de microorganismos que viven en un ambiente, en este caso en el ambiente de nuestro intestino. Y el microbioma es la cantidad de genes que estas bacterias en ese medio aportan a nuestro cuerpo, pero que están ahí. Si tú coges todas esas bacterias, que hablé de más de 1000 tipos de bacterias solamente en el intestino, esas bacterias, cada una de ellas, en sus tipos diferentes, tiene una cantidad de genes que son parte de los genes de nosotros, porque ellas están en nuestras células, de una forma o de otra. Entonces, cuando hablamos de microbioma, estamos hablando del conjunto de genes de la microbiota, o sea, la cantidad de bacterias diferentes que tenemos en el intestino o en cualquier área de nuestro cuerpo. Esa gráfica la puse para que se dieran cuenta cómo es el intestino realmente por dentro. O sea, es un intestino lleno de pliegues, micropliegues, que es por donde se da la absorción de nutrientes. Ahí, en esa cama que ustedes ven ahí. Eso parece un césped, parece grande. Y ese césped hay que mantenerlo saludable para que las funciones de nuestro organismo se puedan dar de una forma adecuada. Porque si hay otro tipo de bacterias que no son las buenas, entonces no vamos a poder absorber ni digerir los nutrientes. Esto es ya una foto mucho más, eso es una foto de un microscopio electrónico donde se ven las bacterias ya pegadas a la pared del intestino. Esas son bacterias. Entonces, las bacterias son sumamente pequeñas, no se pueden ver a simple vista. Está en una proporción de 10 trillones de células del ser humano a 100 trillones de ellos. O sea que la proporción es de 1 a 10, o de 10 a 100, pero trillones. Si nosotros somos 10 trillones de células, ellas son 100 trillones, las que habitan en nuestro cuerpo. El 99% de nuestro DNA es bacteriano, no es de nosotros mismos. O sea que ellas tienen mucho más genes que nosotros, mucho más material genético que nosotros.
Nosotros tenemos alrededor de 26.000 genes ya comprobados por ingeniería genética, y ellas van de 2 a 20 millones de genes que tienen las bacterias que viven en nuestro cuerpo. Pesan alrededor de 2 a 3 kilogramos, o sea, de 2 a 6 libras, la cantidad de bacterias que hay en nuestro cuerpo. Imagínense, que no la podemos ver con los ojos. Sin embargo, el peso llega a 6 libras de bacterias en nuestro cuerpo, y principalmente en nuestro intestino, que equivalen a de 1 litro a 1.5 litros. Miles de bacterias, más de 10.000 especies en nuestro cuerpo. Esa es otra foto sobre bacterias. Funciones bacterianas. Las funciones bacterianas son esencialmente vitales para la salud y la supervivencia de nosotros. Nosotros no podemos vivir sin bacterias. No podemos vivir sin bacterias. Cuando un niño nace estéril, y cuando ya han pasado 3 horas, ya está colonizado completamente por bacterias. Pero ahorita vamos a hablar qué pasa cuando el niño nace por cesárea y cuando nace por el parto normal. Se ha demostrado que los animales que no tienen bacterias, que se crían sin bacterias, o sea que lo esterilizan y lo ponen, nacen y lo meten en un sitio estéril. Esos animales tienen muchísimas deficiencias nutricionales, pobre crecimiento, barreras defectuosas en el intestino, o sea, hay un liqueo, hay un goteo por las paredes del intestino, porque las bacterias ayudan a cerrar todas esas membranas que están en la parte interna del intestino para que no haya un liqueo por ahí o un goteo. Y lo vamos a ver ahorita qué importancia tiene en los pacientes con autismo. Otra cosa también es que nuestro sistema inmunológico se desarrolla por el contacto con esas bacterias buenas. Y si esos animales, como no están en contacto con eso, su producción es defectuosa de anticuerpos para protegerse. Por lo tanto, cualquier infección que tenga podría ser fatal para ellos. De eso hablaba del liqueo que se forma cuando, o sea, el lumen, o sea, la parte del tubo digestivo, eso que ustedes ven ahí, es esa parte recortada aquí. Y aquí es la parte interna del tubo. Cuando hay un espacio por donde comienza a liquear las toxinas, las bacterias y todo lo que se digiere, y cosas que no se digieren, se van por donde no es. Entonces las bacterias no pasan por el canal correcto, y ya aquí comienzan a producir problemas en el torrente sanguíneo y en otras áreas del tubo digestivo. Entonces, hablamos ahorita de la microbiota. La microbiota, recuerden que es la cantidad de bacterias que hay en un determinado ambiente, en este caso en el intestino. Es similar en los miembros de la familia, o sea, el bebé que nace ahí va a tener una cantidad de bacterias muy similar a su padre y a su madre, principalmente de su madre. Eso lo vamos a ver ahorita más detalladamente. Entonces, tú puedes tener gemelos idénticos. Ellos tienen una mayor similitud en sus bacterias porque ellos nacen al mismo tiempo y están expuestos prácticamente a lo mismo que los que son mellizos, que hay una diferencia en la forma muchas veces del tiempo en que nace uno del otro. Y la exposición temprana tiene que ver mucho con el ambiente de bacterias que nosotros tenemos, o sea, con la microbiota. Y eso es lo que van a determinar en el adulto cómo son sus gérmenes cuando ya están adultos. Ahí yo puse algo muy importante. Nuestros genes y quiénes somos es importante, pero cómo vivimos es más importante todavía. Porque como vivimos es que vamos a adquirir una cantidad de bacterias buenas o bacterias malas.
Compartimos una base microbiota que es independiente del género, de la raza, de la edad y de la geografía. La mayoría de nosotros tenemos prácticamente el mismo tipo de células bacterianas, no importa dónde vivamos y quiénes seamos, porque es lo mismo. Entonces, el 75%, el 75 especies comunes al 50% de los individuos, 57 especies comunes a mayor del 90% de los individuos, y dos tipos predominantes en todos los individuos, que son los bacterioides. Estos producen energía por metabolismo de carbohidratos, transporte de aminoácidos, y los firmicutes, que es otro tipo de bacterias que tienen que ver con el metabolismo de carbohidratos y vitaminas. Y falta un pedacito bien. Sí. Por lo tanto, podemos ver que si no tenemos una serie de bacterias importantes en nuestro cuerpo, no podemos hacer las funciones como deben de ser. Por lo tanto, nuestras bacterias probióticas son las bacterias que van a ayudar en todas las funciones metabólicas de nuestro cuerpo. Ahora sí. Entonces, también tiene que ver con la síntesis de ácidos grasos esenciales y fuente indispensable para aminoácidos y vitaminas. Sumamente importante. Ahí tienen un bebé. Lo que voy a hablar ahora es sobre cómo nosotros nos colonizamos. Y nos colonizamos de diferentes maneras. El bebé que nace por el parto vaginal tiene muchísimas más ventajas que el que nace por una cesárea. ¿Por qué? Porque las bacterias que va a adquirir por el parto vaginal van a ayudar a que este niño no sea infectado hasta muchas veces los 3 años de edad. Porque esas bacterias van a protegerlo de una forma más efectiva y de una forma más prolongada en el tiempo de vida de él. Se ha demostrado que los niños que nacen por cesárea, la colonización de ellos se da por las bacterias de la piel y las bacterias que la gente que manipula a ese bebé inmediatamente nace, le pasan a ese bebé. Por eso es tan importante cómo manejar eso. Un niño que sea alimentado por el seno no es igual que aquel que sea alimentado por una botella estéril. Y mientras más estéril, es peor. Ya hablamos ahorita de los animales que son criados estériles, que aunque duren más que los otros, no se pueden exponer a bacterias. ¿Por qué? Porque se enferman muy rápidamente y las enfermedades en esos casos son muy fatales. Entonces, también tiene que ver si el niño nació a término o si nació prematuro. Eso cambia todo el ambiente de bacterias en ese individuo. También tiene que ver si ese niño fue llevado al ICU, como decimos nosotros, la unidad de cuidado intensivo, o simplemente nació y está en un sitio donde las bacterias no son tan peligrosas y tan resistentes como en la unidad de cuidado intensivo. Otra cosa es el uso de antibióticos, el tipo de antibiótico, la cantidad y la duración de esos antibióticos van a causar una serie de modificaciones en la flora normal de ese individuo. En el adulto tenemos diferentes áreas con bacterias y vamos a adquirir bacterias en el aparato respiratorio del ambiente, de lo que respiramos todo el tiempo. Por eso los fumadores son más propensos a enfermedades del tracto respiratorio alto y bajo,
porque se va perdiendo una serie de pelillos que tienen el tracto respiratorio que defienden constantemente produciendo inmunoglobulina A y una serie de cosas y van barriendo todas esas bacterias y todos esos virus hacia afuera. Cuando tú fumas, esa nicotina va destruyendo esa área y tú eres más propenso a tener problemas respiratorios. En la boca tenemos muchas bacterias por lo que comemos, en la piel también, el contacto con animales, el contacto con nuestro medio ambiente, el hacinamiento te da otro tipo de bacterias y el estilo de vida. No es lo mismo una persona que está todo el tiempo afuera que una persona que está todo el tiempo adentro. ¿Quién ustedes creen que tiene mejor inmunidad? ¿El que vive en el Xbox, se queda allá, o el PlayStation, o el que vive afuera jugando? Claro, porque está en contacto, su sistema inmunológico está siendo entrenado constantemente, y el que está dentro no tiene ningún contacto, ese no tiene entrenamiento en su sistema inmunológico. Esta gráfica la puse porque es muy importante. Fíjense que hay la misma embarazada, o dos embarazadas en diferentes periodos, una que desarrolla una diabetes y la otra que todavía no tiene diabetes. A esa se le tomó las bacterias que tenían y se le inyectaron a un ratón. Este quedó igual, pero este engordó. O sea que las bacterias en nuestro organismo hacen cambios diferentes. Y son las que muchas veces tienden a que la persona engorde. Por ejemplo, hay gente que hace una dieta, rebaja de peso, pero al cabo de cierto tiempo vuelve y engorda. ¿Por qué? Se ha demostrado en ratones que cuando tú inoculas bacterias de una persona delgada, ese ratón no coge peso. Y cuando tú inoculas otra persona, a otro ratón, con bacterias de una persona obesa, ese ratón se pone obeso. Lo que ellos han determinado es que el tipo de bacterias que tú tengas te protegen para la obesidad, también te protegen para otras enfermedades, como la diabetes, como la hipertensión y una serie de enfermedades más del tracto digestivo que generalmente yo no sabía que se habían tratado con bacterias, y es lo que se llama trasplante de bacterias, y se está haciendo, por ejemplo, en pacientes con enfermedades de Crohn, en pacientes con otras enfermedades del tracto digestivo como las que producen inflamación del sistema, y simplemente poniéndole las bacterias de una persona que está en buen estado, cambia todo el problema completamente. Y se ha visto que tiene más de un 94% de efectividad, solamente poniéndole la bacteria de uno que está sano a uno que está enfermo. Entonces, en el famoso beso francés, hay una transferencia de 80 millones de bacterias. Si tu pareja tiene bacterias buenas, pues es una transferencia adecuada. Pero si no la tiene, ya usted sabe que va a coger una serie de bacterias que no le va a ayudar en nada. Con la edad, las bacterias quedan bien. Algo que me impresionó bastante. Por lo que esto tiene que ver mucho con el envejecimiento de una persona. Increíble, o sea, si tus bacterias son buenas y se mantienen de una forma adecuada durante tu vida, tu envejecimiento va a ser más lento que una persona que tenga una serie de bacterias malas o no beneficiosas. Sube un incremento en el envejecimiento mucho mayor. Otra cosa que impacta mucho es los antibióticos, el tiempo de uso y la cantidad. Eso es catastrófico. En los animales, en veterinaria se usan alrededor de 19.000 toneladas de antibióticos al año, señores. Algo impresionante. Eso cambia la vida de mucha gente.
el que come carne de un animal que se le ha puesto una cantidad de antibióticos desde su nacimiento hasta el momento de su sacrificio, está ya dañada su flora de una forma exagerada. Entonces, MRSA es un Metil Resistant Staphylococcus aureus. Ese Staphylococcus aureus, que es resistente a meticilina, ha causado muchos problemas en Estados Unidos. Recuerdo que cuando hacía mi entrenamiento en Atlanta, la mayoría de la gente que teníamos problemas que no podíamos sacar del ICU o no podíamos sacar de la planta nunca, eran porque estaban infectados con este tipo de bacterias que producen alrededor de 20,000 anuales en Estados Unidos. Impresionante lo que está pasando ahora con el manejo inadecuado de los antibióticos. Entonces, esto es muy importante. Hay que darse su polvito de lodo de vez en cuando para que esas bacterias que podamos adquirir sean bacterias adecuadas. El 85% de los antibióticos que se usan son de forma oral. Los microbios impactan los fármacos y sus acciones porque pueden producir enzimas que alteran la estructura del antibiótico o del fármaco, producen factores que interfieren con sus acciones, alteran el metabolismo de los mismos fármacos en el hígado y en el intestino. Y ejemplo es que la toxicidad aumenta cuando usamos antibióticos, acetaminofén, apomorfinas, tamoxifén, el minoxidil, que es un antihipertensivo que se está usando mucho para la gente que se le cae el cabello, también afecta, aumenta la toxicidad, aumenta la resistencia al fármaco cuando tú se lo das al paciente. O sea, es impresionante todo lo que ha causado esto. Las reacciones de ese cuerpo a medicamentos dependen del tipo de microorganismo que tengas. ¿Por qué? Porque ellos son los que se encargan, como digo ahorita, de metabolizar los fármacos que nosotros ingerimos. Si ingerimos un fármaco y las bacterias no son adecuadas, la cantidad de toxinas que se produce es mucho mayor. El tipo de fármaco que se cambia su estructura es diferente, por lo tanto, nosotros como médicos lo que estamos esperando es una función, una reacción de una forma y tenemos la reacción de otra forma. La mayoría de los niños en 1997 habían aumentado las alergias en una cantidad impresionante, hasta un 50% de lo que se había visto antes. ¿Por qué? Porque las bacterias que tenían esos niños no era adecuada, por lo tanto, el metabolismo de lo que tú le dabas como alimento, por lo que tú le dabas como medicamento, era otro y cambiaba todo lo que tú esperabas al final de ese paciente. Tú sabes, Pedro, que hay mucha gente, muchos niños en Estados Unidos que tienen problemas con el maní. El problema no es el maní. ¿Con el qué? El maní, el guacamole, lo usan generalmente que se lo ponen al pan, se lo ponen a todo. En la escuela, sí, pero tú tienes que mandar un consentimiento informado de que ellos le pueden dar eso a tu hijo. Correcto. ¿Por qué? El problema no es el maní o no es lo que están comiendo, es que ellos tienen una bacteria que no procesan ese maní, o eso que están ingiriendo, y eso le traduce una alergia. Entonces, si no le damos probiótico a nuestros hijos, su metabolismo no es adecuado. Entonces, está hablando de una medicina personalizada, porque cada quien tiene una cantidad de microorganismos que no son iguales a la de otra persona. Entonces, se ha hablado mucho, y siempre oía en la medicina alternativa, que nuestro intestino era nuestro segundo cerebro. Y vamos a ver por qué. Fíjense la cantidad de inervación que hay en ese intestino. Una cosa impresionante. Son vías y vías de comunicación entre nuestro cerebro a los intestinos de una forma prácticamente directa. ¿Y cómo se modifica entonces? ¿Qué pasa? Que si modificamos la flora intestinal vamos a modificar muchos comportamientos que tenemos, muchas enfermedades que podemos adquirir, porque estamos cambiando la flora de nuestro intestino, y si la cambiamos a buena, perfecto, pero si la cambiamos a mala, entonces la cosa cambia.
Yo recuerdo que una psiquiatra me decía ya hace como 15 años que ella se había dado cuenta que sus pacientes con depresión salían de la depresión solamente haciendo una limpieza del colon. Y yo decía, ¿el cómo? El cómo viene ahora. Tus microbios o tus bacterias intestinales influencian el cómo, el cuándo, el qué tú comes. Y si te mantienes saludable o no. Selecciona tu comida, te mandan un mensaje a tu cerebro diciéndote lo que ellos quieren que tú comas. Impresionante. Nuestras bacterias son el producto de las comidas que consumimos y el ambiente en que vivimos. Selección inteligente de alimentos selecciona bacterias específicas que cambian por lo tanto los hábitos alimenticios y los comportamientos que tenemos. Mucha gente con antojos tienen bacterias que no son adecuadas y también tienen hongos que no son adecuados. La dieta es la fuerza mayor que determina las bacterias humanas. El ayuno reduce la diversidad de bacterias buenas y necesitamos una cantidad de 50 a 60 gramos de carbohidratos para poder mantener una flora adecuada al día. La alimentación adecuada entonces mantiene una diversidad adecuada, la cual va a contribuir con tu buena salud. Entonces, el estrés fisiológico aumenta el crecimiento de bacterias específicas en 10.000 veces más, aproximadamente 10.000 veces más. El estrés no fisiológico, que no es adecuado, puede llevar a una sepsis por el cambio de estructuras bacterianas. Entonces, ellas nos influencian a nosotros y nosotros la influenciamos a ellas para que cambien su estructura. Y ya ahí estamos hablando de medicina bioenergética, que eso es la parte que a mí me gusta. La medicina bioenergética te explica bastante bien qué pasa. Y Leopoldo sabe mucho de eso, él trabaja siempre con la parte de medicina bioenergética. Cuando nosotros tenemos un estrés malo, producimos lo que le decía Pedro los otros días, una memoria frecuencial destructiva en nuestras células, que cambia todas las estructuras, no solamente de nuestras células, sino también de las bacterias que tenemos. Por lo tanto, el estrés bueno es el que tenemos cuando salimos a hacer un deporte, cuando hacemos una serie de actividades que son buenas, que aunque aumentan nuestra norepinefrina y nuestra epinefrina, pero lo hacen de una forma adecuada, donde no hay una memoria celular destructiva o una frecuencia celular destructiva, que es la que va a ocurrir y va a causar muchísimos problemas en la persona. Entonces, aquí hay algo que habla de los probióticos que producen GABA, que reduce la actividad de las neuronas a las cuales se pega, causando relajación, sedación, etanol. Cuando usted bebe, se relaja, aunque después viene otro problema, pero relajación muscular y anestesia. Bacterias inapropiadas, se ha demostrado que el paciente desarrolla obesidad o desarrolla diabetes o desarrolla cualquier otro tipo de enfermedad. ¿Por qué? Porque ellas van a producir una serie de cosas que necesitamos para mantenernos saludables, y si no se producen, entonces nos mantenemos enfermos. Se ha demostrado que las comidas rápidas en Estados Unidos lo que hacen es que en todos los lados del mundo que tú comas comidas rápidas es que vas a destruir tus probióticos del intestino y ahí comienzan los problemas. El paciente engorda rápidamente y no puede bajar, porque si no cambia sus bacterias, la cantidad de toxinas que se producen por esas bacterias malas no se van a poder eliminar de ninguna forma. Por más que tú quieras hacer ejercicio, por más que tú quieras hacer otra cosa, porque mientras no cambies tu flora, no hay problema, va a estar ahí. Entonces, tenemos muchas veces gemelos que son diferentes, uno es obeso y el otro es delgado. Cuando tú estudias
sus bacterias, te vas a dar cuenta que uno tiene una bacteria diferente y el otro otra diferente. Cuando se le inyectan a ratones, el que es obeso va a hacer que esas bacterias pongan obeso en ese ratón y el que es delgado mantiene ese ratón delgado. Y las bacterias van a enfermar nuestro cerebro, nuestro corazón, nuestro hígado, nuestro tracto digestivo, nuestros tiroides, el tejido adiposo, artritis, señor. Importantísimo. ¿Cuánta gente nosotros vamos con artritis por ahí? Y no pensamos en darle probióticos. ¿Qué hacemos? Le damos antiinflamatorios no esteroideos que aumentan y contribuyen a la toxicidad de ese individuo y lo ponen peor y lo siguen poniendo peor y nunca salen de ahí hasta que se deforman las articulaciones y el paciente ya no se puede hacer nada. La microbiota, que son el conjunto de bacterias que viven en cualquier sitio, en este caso el intestino, van a influenciar nuestro comportamiento, nuestras emociones y la elección de comida que nosotros hacemos. Por eso, nuestros intestinos son el segundo cerebro. Según lo que tengamos ahí, vamos a pensar, vamos a tener emociones y vamos a tener resultados. Ese es un ejemplo muy curioso, donde se cogió un ratón que tenía un desenvolvimiento bien aventurero, hacía lo que sea, y el otro era muy tímido. Entonces se cogieron las bacterias del tímido y se la pusieron al aventurero. El aventurero comenzó a ser tímido. Pero antes de poner esa bacteria, le habían sacado la bacteria al aventurero y se la pusieron al tímido, y el tímido comenzó a reaccionar como el otro lo hacía anteriormente. O sea, las bacterias controlan nuestros pensamientos y nuestra forma de actuar, aunque no lo queramos creer. Eso estaba diciendo para ti. Pero todavía no se ha usado porque esas son investigaciones que se hacen en ratones y muy difícil hacerla en humanos por una serie de cosas éticas. Pero en la colitis ulcerativa, en pacientes también que desarrollaron alguna infección con el Clostridium difficile, lo que hicieron fue que cogieron bacterias de personas sanas, se las pusieron y vieron que el resultado era mucho mejor que usar antibióticos en esos pacientes. Y se sanaban y el tiempo de sanación duraba hasta más de 3 años, sin que esas personas se volvieran a enfermar de eso. Entonces, aquí hay algo muy importante. Recuerden la figura que les puse ahorita, el diagrama del cerebro y nuestro intestino, cómo se conectaban. El nervio vago es uno de ellos que conecta nuestro sistema digestivo con nuestro cerebro. Y se ha demostrado que cuando el nervio vago se bloquea o se daña, causa una pérdida drástica de peso. Y es lo que se hace mucho en los pacientes con cirugía bariátrica, que tú desconectas esa comunicación y creas un comportamiento de pérdida de peso de una forma drástica. El exceso entonces de estímulo nos lleva a comer excesivamente. Pero, ¿qué pasa? Que las bacterias, se le olvidó la bacteria. Operamos al individuo, lo desconectamos, él pierde peso, pero nosotros no cambiamos las bacterias del intestino, que son las que producen una serie de neurotransmisores y de neurohormonas que van a cambiar todo el funcionamiento de nuestro intestino y de nuestro cerebro, por lo tanto, de nuestro comportamiento. Las bacterias intestinales pueden producir réplicas de neurotransmisores que afectan el estado de alerta y de humor de una persona. Los microorganismos intestinales controlan el hábito alimenticio, influenciando las señales llevadas al cerebro por el nervio vago. O sea que, según las bacterias que tengamos, la señal que va a llegar al cerebro a través del nervio vago va a ser diferente. Puede ser buena, pero puede ser mala. Y eso es un ejemplo de ratones inoculados con bacterias de una persona obesa y otro con bacterias de una persona delgada. La diferencia es enorme. Se ve de una vez qué pasa con uno y qué pasa con el otro. Entonces, aquí llegamos a los neurotransmisores.
dopamina y serotonina. La dopamina, que tiene que ver mucho con la parte motora, y es la que se afecta en el paciente que tiene Parkinson. Yo pensaba que se creaban las dos en cantidades grandes en nuestro cerebro. Resulta que nosotros producimos un 50% de nuestra dopamina en los intestinos por el metabolismo de nuestras bacterias. No es que nosotros la hacemos nosotros, son ellas las que a través de los nutrientes formulan esa dopamina y la mandan al cerebro. O sea que un paciente de Parkinson, tú tienes que cambiarle su flora intestinal porque él puede dar todo lo que tú quieras. Y yo le pongo Tamet y el paciente comienza a funcionar, pero si no le cambio su flora intestinal, vuelve a lo mismo. Porque un 50% de esa dopamina es producida en el intestino de esa persona. Pero todavía la serotonina es mucho más impresionante. El 100% se produce en los intestinos, no en el cerebro. Entonces, la psiquiatra me dijo, yo, un paciente que tenga depresión, ¿qué hago? Lo desintoxico y después entonces lo trato. Pero solamente con la desintoxicación ella le quitaba la depresión a ese paciente. Y esa es la razón. La razón es que el 100% de la serotonina se produce en nuestros intestinos. En autismo, ellos descubrieron algo muy interesante. Ellos cogieron un ratón y le inocularon las bacterias que producen autismo en un ratón. Y vieron que el intestino producía un liqueo, que fue la gráfica que le enseñó ahorita del liqueo, que es esa que está aquí. Comenzó el ratón a tener un liqueo, y el ratón comenzó a tener manifestaciones de autismo. Todo lo que un niño autista hace, eso lo hacía el ratón. Ahora, inmediatamente se cambió la flora con probióticos, se restauró la membrana y desapareció el autismo en la rata. Pero hace mucho que se han escrito libros sobre la alimentación en niños autistas. Y se ha determinado que la mayoría de esos niños autistas, solamente con la alimentación, cambiaban su comportamiento. Y, claro, aparte de que hablan que la vacuna tiene una cantidad de mercurio y no sé qué, no sé cuánto, que afecta el cerebro de un niño, pero solamente cambiando la dieta de un niño autista, tú cambias el comportamiento de ese niño, porque estás cambiando la flora intestinal y por lo tanto estás cambiando todo lo que se produce en esa flora intestinal. Entonces, algo sumamente interesante, los probióticos aumentan los niveles de plasma del triptófano, disminuyendo el hambre en el hipotálamo, sustancias imitadoras de péptidos que regulan el hambre y la saciedad. Por lo tanto, si no cambiamos la flora intestinal, no vamos a cambiar el comportamiento y vamos a cambiar la función de ese individuo. Se ha demostrado que bacterias productoras de NACAS, son las siglas, un neuropéptido que mantienen a los ratones delgados. O sea, esto lo producimos nosotros también. Esos neuropéptidos lo producimos nosotros también. Pero lo van a encontrar en personas delgadas, no lo van a encontrar en personas gruesas. Entonces, lo que está pensando es inocular a la gente gruesa con ese tipo de bacterias para que produzca ese tipo de neuropéptidos que van a mantener a las personas delgadas. Entonces, los probióticos también tienen que ver con la energía, el metabolismo, la inmunidad, la producción de ácidos grasos esenciales, el crecimiento celular, el metabolismo por producción de vitaminas. O sea, vitaminas es vital, aminas. Aminas, vitales. De ahí que viene la palabra vitaminas. La función del cerebro y los neurotransmisores son producidos por nuestros probióticos. Entonces, tenemos una niña con un ciclo
pero ya no tenemos que comer yogur, estas cosas no buenas, más rápido. En conclusión, el cambio de la microbiota tiene que ver con los cambios en los hábitos alimenticios. Si no comemos apropiadamente, no vamos a tener una microbiota adecuada. Los antojos por ciertas comidas son asociadas a la estimulación del nervio vago. ¿Por qué? Por las bacterias. Por lo tanto, bloquear el cambio de la flora con probióticos reduce los antojos y conlleva a una pérdida de peso. Las alergias pueden ser curadas, como hablamos ahorita, por el cambio de la flora. La diversidad de los probióticos debe afectar la elección de las comidas y la saciedad, por lo que se reducen los antojos, por lo tanto se reduce el peso corporal de ese individuo. Disminuir significativamente el uso de antibióticos y el uso de prebióticos y probióticos son muy importantes. ¿Qué es prebiótico? Algo que aprendí no hace mucho. Los prebióticos son las comidas que van a proporcionar el estado favorable para que se desarrollen los probióticos. Cuando tú comes comidas orgánicas, la cantidad de probióticos en tu cuerpo aumenta rápidamente. La digestión de los alimentos es de una forma impresionante y tú no sufres de estreñimiento. Inmediatamente comienzas a comer comidas procesadas, comienza el problema otra vez del estreñimiento, comienza el problema de la deficiencia nutricional y comienzan las enfermedades. Entonces, ya no hay que apuntarse. ¿Ok? ¿Qué yo digo? No hay que apuntarse. Ya es más fácil, no hay que bañarse en lodo, porque tenemos en nuestra compañía los probióticos. Cada sobre de esos probióticos tiene 5 billones de células buenas. Y casi ninguno de nosotros sabe cuánto nos hacía falta esa cantidad de bacterias buenas. Estas bacterias que están aquí son los probióticos, que están en ese sobrecito y son las que van a ayudar al cambio de las funciones celulares de nuestro cuerpo, de nuestras células, y por lo tanto a no tener afectaciones de enfermedades en nuestra salud. Entonces vuelvo a lo que me decía la enfermera aquella, la de la charla, y me decía: las enfermedades no existen, solamente existen condiciones inadecuadas por infecciones, por bacterias, por parásitos, por hongos en nuestro cuerpo. Y para eso tenemos lo que se llama el CLINS en nuestra compañía, que va a ayudar de una forma impresionante. Yo di una charla y aprendí muchísimo sobre cómo funciona el CLINS. El CLINS está hecho de, bueno, el CLINS no está en nuestro libro de referencia, pero sí los probióticos están en el libro de referencia médica, en el PPR. Y estamos avalados por todas esas universidades que ustedes ven aquí: Emory University, Johns Hopkins, muchísimos. Y están los probióticos en esa lista. Entonces, limpieza intestinal. Antes de entrar a la limpieza intestinal, le voy a dar un breve análisis de lo que es el CLINS en nuestra compañía. Me encantó muchísimo, y siempre le digo a los miembros de la compañía que el CLINS que tenemos, uno de ellos, que es el Paraguay Plus, está hecho de 14 hierbas ayurvédicas. Tengo que decirlo siempre porque me encanta la medicina ayurvédica. Y hierbas son hierbas, no son químicos. Y la diferencia es que el químico te quita un síntoma, pero no te sana. Entonces, le vamos a preguntar: ¿por qué la hierba sana?
Porque la hierba tiene una frecuencia. Y lo que la hierba transmite al ser humano es una frecuencia de sanación. En el caso del Paraguay Plus, que hay 14 hierbas ayurvédicas diferentes, es el único producto en el mercado que tiene 14 hierbas para desparasitar. No hay otro en el mercado. Y yo he buscado todos los que hay y no tienen esa cantidad, ni son específicos para desparasitar el paciente. Esas hierbas tienen frecuencias que van no solamente por ella misma, por la sustancia química que tienen, sino por la frecuencia que ellas emiten. Van a destruir los parásitos, las bacterias malas y los hongos, no las bacterias buenas. Por eso cuando desparasitamos a los niños o nos desparasitamos nosotros con químicos, hacemos una destrucción demasiado agresiva y no beneficiosa para nosotros mismos. Pero déjame terminar y después tú le pones el video y así lo ven todos juntos. Y ya lo van a ver con otros conocimientos de... Entonces, el cleanse tiene un antiparasitario que no solamente mata parásitos, sino que mata bacterias y hongos malos. Tiene las fibras y tiene dos cosas: el aloe vera y tiene el té. El aloe vera sirve para las personas que tienen un estreñimiento muy severo o son estreñidas simplemente. Porque tú no puedes dar una cantidad de fibra a un paciente que no vaya al baño, porque lo vas a tapar más. Entonces, cuando comiencen la limpieza del cleanse con una persona, tienen que darle aloe vera si están estreñidas. Si no es una persona estreñida y que va al baño, entonces le dan el té. Porque el té tiene como 12 hierbas también, que es el que más hierbas tiene en el mercado. Y solamente aquí hay una compañía que puede hacer competencia y no tiene la cantidad de hierbas que tenemos nosotros en ese té. Lo que va a hacer es que va a recoger todas esas heces fecales que se han pegado en todo ese tiempo en las paredes de ese intestino. Pero la limpieza es suave, el paciente no va a tener esos pólipos y lo va a hacer poco a poco y el paciente no va a sentirse abrumado porque tiene que salir corriendo al baño ni nada de eso. Entonces, paciente estreñido, aloe vera; paciente no estreñido, el té. Eso se combina con el Paraguay Plus, que es el desparasitante, y las fibras en la mañana para hacer un bolo alimenticio adecuado y que el paciente vaya normalmente. Perdón, para usted, ¿qué es un paciente estreñido? Un paciente que se pase un día sin ir al baño, o 2 días sin ir al baño, o un paciente que vaya una sola vez al baño y que coma una cantidad excesiva en comparación con lo que está evacuando. Porque hay gente que cree que no son estreñidos, pero van escasamente una vez y poco. Y eso no es ser normal. Se supone que la cantidad de comida que usted coma, así debe de ir al baño. O sea, por lo menos 2 veces, de una forma suficiente, debe de ir al baño. 2 veces, aunque sea 2 veces. Y claro, después que usted le da esa limpieza a ese paciente, ¿qué debemos de hacer? Repoblar de nuevo con probióticos y aconsejarle a ese paciente que coma alimentos previos, porque él va a volver a lo mismo. Entonces mucha gente me dice: pero después que yo me beba eso, ya yo me sané. No, no te sanaste. Tú resolviste tu problema, pero si tú vuelves a intoxicar tu sistema, tú vas a volver a lo mismo. Porque es un problema de hábitos. Si volvemos a comer mal, el paciente ya ahí perdió todo lo que había ganado en ese mes de limpieza que comenzó a hacer. Debemos de hacerlo de 2 a 3 limpiezas al año para mantener un sistema completamente funcional con bacterias adecuadas.
Y esas bacterias adecuadas las obtenemos a través de los probióticos. Increíble. Un sobrecito de eso tiene 5 billones de bacterias buenas, que son las que van a hacer que tu cerebro funcione adecuadamente. Se ha notado que ratones con la misma sintomatología de Alzheimer, de Parkinson, de depresión, de autismo, cuando se le dan probióticos, se va ese comportamiento anormal en esos ratones. Yo, cuando di la conferencia del TRINS, aprendí en uno de los videos que se pusieron que nosotros no podemos vivir sin bacterias. No podemos vivir sin bacterias, pero bacterias buenas. Porque si no, nuestras funciones celulares no se dan apropiadamente. O no se dan. Y se dan otras que no son apropiadas. Por lo tanto, todo paciente con una enfermedad, no importa la que sea, los probióticos son una base esencial para arrancar el tratamiento de ese paciente. En el caso de ustedes que no sean médicos, bueno, arrancar el manejo del paciente o del cliente, aconsejarle lo mejor, y lo mejor es que puedan obtener probióticos adecuados. Otra pregunta. Sí. Después de la limpieza, ¿en qué momento deben aplicarse o recomendarse los probióticos? De que tú comiences la limpieza, yo entiendo que a la semana tú debes comenzar, o por lo menos los 10 días, porque nosotros comenzamos con el Paraguay Plus, 2 cápsulas por día hasta los 10 días, y de ahí, a partir de ahí se le dan 5 cápsulas. Pero la mayoría de lo que va a pasar con el Paraguay Plus es que se va a llevar todos los parásitos del paciente. Y te voy a decir, todos tenemos parásitos. Si no hay una limpieza, todos tenemos parásitos. Si hay animales en nuestra casa, hay parásitos en nuestros intestinos. ¿Todo por 10 días o por 5? Son 10 días. 10 días. Son 10 días. 10 días. 10 días, 2, y a partir del 11º día son 5. Trae 120 cápsulas. Ok, vamos a ir este video. We're very proud of our Columbia program. It meets every one of the standards that we have set here at USC for high quality performance and clinical validation. So probiotics are microorganisms that live in a symbiotic relationship in our intestinal tract. And they do a couple of things that are very important for us. They help to mediate digestion, inflammation, and also immunity. They can help reduce some of the gasiness and some of the bloating feeling that one may feel as a result of consuming a high fiber diet. Probiotics do not exist in our typical diets like fruits, vegetables, poultry, fish sources. They do exist in some diets like fermented products, yogurt, kefir. But if you're not eating that or using that, you're missing out on some of these benefits. So one of the unique things about our product is the fact that each of these organisms have been encapsulated. There's a microencapsulation technique that's very unique, proprietary, it's exclusive to USC. And this microencapsulation process gives these organisms protection, allows them to pass through untouched, unfettered into the intestinal tract where that encapsulation material dissolves and allows for that to go forward and colonize and create a good, healthy balance. The product is packaged in very convenient, easy to tear materials. You simply tear the film, pour in your mouth. It's delicious. It's a very nice raspberry flavor. Children really like it. In fact, we've seen really nice benefits from children who may consume a lot of junk food and become constipated, have kind of this disrupted for nutrition. Actually start to resume and have good regularity, good digestive benefits as a result of supplementing with this product. Fíjense que él hablaba de lo bueno que es el sabor de ese tipo de probióticos. Que ahorita tenía un paciente que le estaba dando un tratamiento y le decía que a su hermana le pusieron probióticos en Venezuela, ellos son venezolanos, y que ella no se lo pudo tomar de ninguna forma porque parece que era tierno.
lo ligaba con agua, y ella cuando lo bebía era tierra pura. Y ella decía que no se lo pudo tomar. Entonces vino aquí hoy y compró los probióticos de aquí. Pues ya ella empezó a veces lo de ella. Que tan bueno que son, porque no saben a nada malo. ¿Cuántos probióticos tomar? Exacto. Bueno, está recomendado un sobrecito de 5 millones por día. Ahora bien, va a depender, porque si tú no habías tomado probióticos, debes hacerlo 30 días. Ahora bien, si un paciente le dieron vancomicina o metronidazol o cualquier otro antibiótico que funcione en el tracto intestinal, debe de dársele 2 diarios en tiempos diferentes y que no sean necesariamente con comidas. Debería ser por lo menos media hora antes, para que él pueda, esos probióticos puedan ir al intestino y comenzar a hacer su función. Porque cuando ellos comienzan a crecer, ellos van destruyendo las bacterias malas. No tenemos que usar antibióticos. Yo recuerdo que hace como 15 o 20 años, mi primo vino de Estados Unidos y me dio un potecito para echarle a los zapatos, para el mal olor del zapato. Y yo, ¿pero eso es un químico? No, eso son bacterias. ¿Cómo? Bacterias, sí. Hay unas bacterias que se comen, esas bacterias que producen ese mal olor en el zapato. Como hay bacterias que se cultivan para procesar aguas negras. Y eso es algo muy viejo. Eso no es de ahora que se está usando. Y en la antigüedad se usaba ese tipo de colonización buena en animales y en personas. O sea que esto no es una tecnología nueva. Estamos reinventando la rueda con este tipo de cosas. Lo que pasa es que la importancia se le está dando ahora, porque ya los antibióticos no están resolviendo los problemas, sino que están causando más. Entonces, vamos a tratar las bacterias malas con bacterias buenas que van a eliminar esas bacterias. Si no lo hacemos con frecuencia, que se pueden eliminar con frecuencia. Lo usan en proceso de agua, para agua potable. Se usan máquinas que le meten una cantidad de frecuencia que destruyen todas las bacterias, todos los microorganismos que están en el agua. Entendiendo que los probióticos son muy beneficiosos para el organismo, digamos que pueden considerarse sustituto de los antibióticos ante casos de infecciones muy fuertes, muy agresivas en algún momento, o se trata de un cambio de estilo de vida que provenga a mantener la uno libre de la infección. Mira, es una muy buena pregunta. Se supone que no nos debemos enfermar, pero para no enfermarnos tenemos que prevenir las cosas antes. Si tú tienes una cantidad de bacterias adecuadas, tú no te vas a enfermar de ciertas cosas que va a afectar. Quizá otras tú vas, la parte del estrés y la parte de la parte emocional te puede provocar muchísimos problemas que son la mayoría. En Estados Unidos ya se demostró que el 90% de las visitas al médico son por estrés. Ahora bien, ya ellos hicieron eso. Cogieron bacterias. Si puedes saludar a Jim Colbert de Tailandia, porque nos está viendo dejando otro día. Yo le dejé a Mr. Colbert. Hi, Mr. Colbert. Sí, es mañana ya. Okay. Acabado de estar viendo. Mr. Colbert, thank you for being here with us. We know that it's very difficult for you because probably is the day, is morning or morning? It's morning. So good morning, Mr. Colbert. Thank you for being with us. Una cosa muy importante, para terminar de contestarte la pregunta, ya ellos lo hicieron. Ellos cogieron pacientes, 500 pacientes, con problemas. Igor sabe porque Igor trabaja muy intensivo y ha trabajado en intensivo de toda la vida. Los intensivistas ven infecciones intestinales
fatales. Un Clostridium difficile en un intestino generalmente va a matar a ese paciente, y si está con un sistema inmune en el suelo, se lo lleva rápido. Lo que se le hace con esos pacientes es que se le pone metronidazol y se le pone vancomicina si no funciona el metronidazol. Pero cuando tú haces eso, tú te llevas toda la flora intestinal buena. Entonces lo que hicieron fue, tomaron bacterias de personas sanas, se la pusieron y los 500 se salvaron, se sanaron y no le pusieron antibióticos. O sea, eso ya está hecho. Ahora, ¿cómo lo van a llevar el tratamiento cuando hablé de trasplante de microorganismos? Esa es la parte ética que se está trabajando. Pero mientras tanto, ¿qué tenemos? Probióticos. Simple. Doctor, a nosotros nos ha tocado en dos ocasiones, amigos cercanos, han superado enfermedades como el cáncer. Y ya en la etapa en la que prácticamente estaban rebasando el problema, en la evolución clínica donde han recluido, se han contagiado de una bacteria. Es lo que se dice. Agarró una bacteria y murió. ¿Usted podría orientarnos? Claro, volvemos a lo mismo. El que está en cuidado intensivo, las bacterias que están ahí son resistentes a prácticamente todo. Ya lo último que estamos usando son cosas de última generación y todavía el paciente te hace resistencia porque esas bacterias ya son resistentes a los últimos antibióticos que existen ahora mismo, que se han hecho ahora. Si tú lo tratas con bacterias buenas, igual que el zapato, se le quita todo el problema. El zapato se quita el mal olor porque tú estás destruyendo las malas con las buenas. Lo que pasa es que es una competencia de población. Si hay mucha mala y hay un chiste buena, no va a dar para matar a todas esas. Ahora, si tú le metes la misma cantidad de mala que de buena, las buenas van a limpiar. Hay una cosa histórica que a lo mejor usted la debe conocer, es Meseguer. Meseguer era el que estaba con Pasteur en París. De hecho, mi padre fue un médico de lo que estudió ahí. Mi padre fue de la migración incluida de lo que empezó, fue premiado en Suiza con lo que era la terapia de hematoterapia, que es basada en el mismo principio. Meseguer, para los que no lo conocen, fue la persona que hablaba del probiótico, que era Provida, en los años que estaba Pasteur, que fue el inventor de los antibióticos. Entonces, hubo una discusión de índole económico y también de época de guerra, que lo que se necesitaba era algo más rápido. La mayoría de gente no quiere saber de los probióticos, porque los probióticos causan crisis curativa, crisis para curar. Cuando usted tiene mucho falta de cuarto, yo siempre le digo, usted cuando le dan los cuartos, usted tiene que empezar a pagar toda la deuda. Entonces, como tiene que empezar a pagar toda la deuda, entra en una crisis. En ese caso, lo que pasa, por ejemplo, la gente empieza a tomar algo que le da todo lo que usted está diciendo. Es un choque. Es un choque y es un proceso. Por eso mucha gente no llega a tener credibilidad, digo, porque no quieren algo inmediato. Pero ese inmediato, por ejemplo, en estos días, nosotros usamos para los pacientes, yo soy médico terapeuta del lenguaje, neurólogo faciólogo. Es especialista en gente que me dan derrame cerebral, que dan afásico, con ACV y eso. Y soy madre de, o sea, si hay una gente que sabe de autismo, modestia aparte, soy yo, porque tengo uno en mi casa hace 39 años. Entonces, y está tratada, claro, hizo bachillerato, aquí yo probablemente la conoce, he estado tratando eso. Tiene 39 años, hizo bachillerato, maneja muy bien, esquía, patina, terminó su high school, bien. Me dicen, es que era moderada. No, es severa. Pero se ha trabajado con nutrición y eso.
En este momento ya entró en un proceso que ya no se toma mucho las cosas bien. Vamos a ver, yo lo estoy manipulando, no lo consigo. Pero ella fue por vacuna. Nació bien y por vacuna tiene problemas intestinales, como dice ahí, a base de tratamientos probióticos. Ha logrado mejorar mucho y su metabolismo ha mejorado, sus niveles de azúcar y todo eso, y su ansiedad por el azúcar también mejoró, pero ha hecho crisis. Entonces, ¿por qué yo estudié toda la cosa de desintoxicación y me dedico a desintoxicación? Porque la mayoría de mis pacientes que le da ACV, accidente vascular cerebral, es por problema intestinal. Y para las personas que no tienen la información, en República Dominicana, que quiera, les muestro el paquete de historias clínicas que tengo, de casos de niños con tumores cerebrales, producto de la cantidad de antibióticos que se han alojado. Lamentablemente, algunos han fallecido y otros han empezado el proceso de desintoxicación y de mejoría, pero ya tenían tumores. Hay uno que ya tiene, le sacaron 8 tumores, tiene 8 años y le han hecho 9 operaciones, como 8 años. Empezó a caminar, pues yo tuve que darle, él llegó hablando bien, pero después hizo una serie de situaciones que se mandaron a investigar, tenía tumores y costó trabajo sacar el variante. Sí. Entonces eso lo da, que se va alojando y se va guardando todo eso en el cerebro. Sobre todo los niños que ven con mucho moco, que todo el tiempo están con moco, que llegan a ser resistentes. Todos son médicos aquí. No. Bueno, resistentes es que después que se toma un antibiótico mucho tiempo, ya no le hacen nada, para que nos entendamos rápido. Entonces, ya se hacen resistentes. Entonces, esos niños que tienen siempre esos mocos, que le dan antibióticos, que el médico ni siquiera investiga que ya ese antibiótico no le está haciendo nada, porque ya hizo resistencia. Entonces, ese niño va alojando todo eso en el cerebro, todo eso, hasta que llega a convertirse en cáncer. Por eso en el Instituto del Cáncer ustedes pueden ir y ven la casuística, que es sumamente alta, de niños, alergia, rinitis, sinusitis, vegetación, adenoides, entonces tumores, problemas renales y tumores, y mueren. Y la cantidad de miocarditis en niños es altísima. Bueno, el doctor de tenía, recuerdo que tenía de 18, 20, creo que eran 20.000 casos solamente en la prueba de Y yo personalmente he tratado niños de Asperger y de autismo con medicina y probióticos. Y hoy lloré muchísimo de alegría, porque un niño que no hablaba nada, que no entendía nada, que no hacía nada, empezó a hablar. Para mí fue que estaba yo, pero y la mamá feliz. Vas a poner testimonio, Doctor, para concluir, vamos a no voy a preguntar nada. El joven, fue la dama, y ya, y la otra dama. 3 preguntas. Para los niños que sufren de autismo, que tienen por lo menos 4 o 5 años, se les puede dar, por ejemplo, los proyectos de nosotros. Y eso les mejoraría la situación. Y al mismo tiempo, por ejemplo, que conozco un caso, hay una mujer embarazada, que ya dieron a los especialmente con cesárea, me he dado cuenta que es más fácil que se enferme respecto a la que dan a los naturales. Natural. Y si no le dan el seno, pues se van todavía a enfermar más rápido, porque no le están pasando probióticos a través de la leche de seno a ese niño. Y la colonización del bebé que nace por cesárea es completamente diferente que la colonización del niño que nace por un parto vaginal normal, siempre y cuando, claro está, esa vagina, ese canal vaginal no tenga ningún otro patógeno que pudiera provocar otros problemas. Pero hasta donde se sabe, todos los niños que nacen por cesárea, no todos, pero la gran mayoría, tienden a enfermarse y tener una infección antes del año. El que nace por parto vaginal normal viene a tener una infección
de cualquier índole después de los 3 años. Ese es el promedio más o menos que se tiene en lo que se publica. Es decir, que a las mujeres lactantes le podemos dar el probiótico Para que se lo pase perfectamente. Acá es recomendable que a todos los pacientes clientes que le den un clínico le den el probiótico rápido. Claro, que se cobra. claro, de una vez. Yo entiendo que a los 10 días, como muy tarde, debe comenzarse con los probióticos. Por lo menos, porque ya tú has matado muchas cosas en 10 días y tú necesitas repoblar rápidamente con bacterias buenas para que las bacterias malas no predominen. Que quizás hay gente que no ha podido resolver el problema de obesidad porque se le hace una limpieza y no se hace la repoblación de bacterias buenas en un momento adecuado y vuelve para atrás, es un yoyo. A manera de comentarios, se habló mucho de darle probióticos a pacientes cuando tenía un tratamiento para vías digestivas o un tratamiento que funcionara a nivel de microorganismos, a nivel entérico. Pero, por ejemplo, como pediatra y como cualquier paciente adulto, cuando uno tiene una infección respiratoria o cualquier tipo de infección que el paciente amerite una antibioterapia, es recomendable darle antibióticos, porque Claro. cualquier tipo de antibiótico te va a barrer toda la flora. Después de cualquier antibioterapia hay que darle probiótico al paciente. Y otro comentario que el señor aquí preguntó, que hasta cuándo o por qué tiempo utilizar probióticos. Mientras estemos comiendo, porque siempre comemos y comemos de todo y comemos cualquier cosa y no nos suplementamos ni comemos lo que necesitamos. Yo considero que el probiótico es un tipo de alimentación, porque tú la consigues y lo que te estás es poblando de bacterias buenas. O sea, no hay una contraindicación para no utilizarlo, o un Exacto. tiempo limitado para utilizarlo, creo yo. La pregunta es, ¿qué sabemos qué edad? Por ejemplo, primero hay que desintoxicar. Entonces, para desintoxicarse, ¿cuál es la edad? ¿A partir de qué edad se le puede dar? Mira, es una buena, los probióticos se les puede dar, no importa a partir de qué edad, porque están adquiriendo probióticos desde inmediatamente que nacen. Ahora bien, la limpieza, esa fue una pregunta que se hizo cuando di la charla del TRIX. Había una pediatra, las pediatras son muy protectoras de esos niños, y comienzo a hablar de que la cantidad, que en un niño la cantidad, mi mujer es pediatra perinatóloga, entonces ella mide mucho todo lo que se le va a dar a un niño. Claro, cuando tú mides mucho lo que se le va a dar a un niño, tienes que medirlo por el peso, por la cantidad de asimilación y una serie de cosas, pero si estamos hablando de químicos. Cuando hablamos de cosas que son naturales, tú no vas a abusar de la dosis, pero lo puedes hacer. No te lo recomiendo en bebé en 1, 2 años, 3 años, porque yo entiendo que a partir de 5 años son cápsulas que tú puedes abrir, echarla en un juguito o en una leche o en lo que sea y dársela. El tratamiento completo. No, estoy hablando del Paraguay Plus, que es el antiparasitario. Tú lo puedes abrir y echarle la mitad o echarle una capsulita, eso no le va a hacer nada. Porque eso estamos hablando de hierbas. Cuando tú coges un compuesto químico de una hierba y se la das al paciente, bueno, tuvimos un caso de intoxicación por digital. El digitálico viene de una planta que se llama digitalis. Tú sacas esa sustancia activa, la puedes hacer químicamente con ingeniería química, o puedes darle el mismo digitálico que esa sustancia. Pero ¿qué pasa? Cuando tú se lo das así al paciente, tú no le estás dando los contras de esa sustancia. Tú solamente le estás dando un solo principio que tiene esa hierba. Entonces, tiene un efecto. Pero el índice de intoxicación que tiene esa sola sustancia es altísimo. Entonces, la dosis terapéutica y la intoxicación, la dosis de intoxicación es muy cercana. Porque tú no le tratas digitales. Eso mismo pasa en estas hierbas. Como tú se la llevas completa, ahí va el beneficio y la contra de cualquier efecto adverso. Es diferente. Recuerde que dije ahorita, las hierbas sanan por frecuencia, no solamente por la sustancia que tiene la hierba. Algo sumamente importante. Yo he pasado 6 años trabajando con frecuencia. Y me queda la duda,
Porque nosotros somos un cuerpo electromagnético y funcionamos con frecuencias. Cada órgano, cada sistema tiene un conjunto de frecuencias a la cual se maneja. Por eso el químico no funciona como curación, funciona como estabilización de algún síntoma que tú quieres quitarle al paciente en ese momento para darle tiempo a que él se cure solo. Yo no voy a decir que nunca se a nadie. Ese es el principio de la medicina cuántica. Claro, es que todo es frecuencia. Todo es frecuencia, todo es un sonido, un color y una frecuencia. Y cuando usamos musicoterapia estamos usando una frecuencia. Cuando usamos el color estamos usando una frecuencia. Todo es frecuencia. Y así que funciona. Pero de verdad que podríamos pasarnos 30, 50 minutos muy amplio y por lo que nos explicó el doctor Gracias magistralmente, todos hemos descubierto que es una parte esencial para usted tener una vida saludable, tener una optimización de su cuerpo y poderlo prevenir. Ya estamos mucho más conscientes de la importancia de la prevención que de la corrección. Vamos entonces a pedirle al doctor que nos dé un número de teléfono para que si alguien quedó con una inquietud o con una pregunta pueda llamarle. ¿A qué número le puede llamar, doctor? 809. Al principio yo ni siquiera es el paciente, porque en esta charla nosotros no le pagamos al doctor, que eso es increíble. Exactamente. El doctor está haciendo este aporte porque cree lo que nos está enseñando. Perfecto. Yo quiero reconocerlo porque gran parte del material que le está cubriendo hemos venido estudiando en esta semana, viene de Carte, viene de TED.com de Francia, él ha venido absorbiendo 20 años que tiene de experiencia, más está integrando educación que acaba de salir no hace ni 1 ni 2 meses en las principales universidades. Yo quiero reconocerle porque el material creo que puede salvar muchas vidas. 817-9303, doctor Manuel Matos Fermín. Y en Facebook, si ponen doctor Manuel Matos Fermín, voy a salir en todo el asunto, hasta que estaba en Morehouse School of Medicine en Atlanta. O sea que ahí sale todo. 809-817-9303. Perfecto, gracias doctor. Bueno, y finalmente lo que nos resta es comunicarles que nosotros estamos haciendo estas conferencias toda la semana como una manera de educar y de capacitar para que las personas puedan ir cada vez más instruyéndose de la importancia de la prevención. Mañana en Santiago tenemos otra doctora, a la doctora Vega, hablando sobre las propiedades y beneficios de la clorofila como parte esencial de la salud de las personas. Vamos a estar en el Hotel Los Jardines, en la calle Texas, en el sector se llama Los Jardines. El hotel queda del lado opuesto al Hotel Gran Almirante. Detrás, sí. Bien, ese es mañana miércoles a las 7:30, perdón. Cerca de una vital. Sí, cerca. Sí. Perfecto. Yo no sé dónde queda eso, pero no seguridad que no. Vuelvo a usted mañana. Y el próximo martes vamos a estar aquí mismo a las 7:30 con 2 temas. En la parte de salud vamos a estar hablando de la disfunción eréctil, que afecta la erección en los hombres desde el punto de vista de la salud. Y en la parte de liderazgo vamos a estar compartiendo los 10 signos de una persona auténtica. Ese es un tema que nos atañe más en una época en donde vemos cada vez con menos frecuencia la coherencia en los actos de muchas personas y figuras, y nos preguntamos ya si eso de ser auténtico quizás es un mito que nos contaban nuestros padres y
y abuelo. Así que lo esperamos acá el próximo martes. Las oficinas nuestras de Unicity están acá. El que quiera adquirir el probiótico, que es puede preguntarle a la persona que me invitó. En esta caja vienen 30 sobrecitos. ¿Me prestas uno? Para que lo conozcan. Usted adquiere eso y se puede tomar un sobre diario. Y se va a prevenir de cualquiera enfermedad que indicaba el doctor Marco. Así que espero que hace tremenda audiencia. ¿Perdón? Perfecto. Es el sistema de desintoxicación y limpieza del colon, que es la primera etapa. Para una próxima ocasión, vamos a estar aprovechando que ya el doctor Matos explicó sobre el virus. Quisiera, aquí hay muchas personas que para mí son muy importantes que hayan estado aquí con nosotros. Está el licenciado Leopoldo Proaño, que a lo mejor doña Irene no conocen, pero hay muchas otras personas que no lo conocen. Señores, yo generalmente trabajo con Leopoldo, como trabajo con otros médicos más, y Leopoldo trabaja en el área de psicología energética. Y yo creo que en este país no hay nadie que trabaje con esa parte. Hay algo muy importante. Dijo ahorita que el 90% de las enfermedades que se tratan en un consultorio en Estados Unidos vienen por problemas de estrés. Y la parte emocional tiene mucho que ver. Y la parte emocional tiene mucho que ver con la parte energética. Y poca gente maneja lo que el pueblo maneja. Y en nuestro país nosotros estamos orgullosos de tener una persona como él que nos puede apoyar en muchos pacientes. Que por más cosas que tú hagas con medicina ayurvédica, con plantas, con la misma máquina que yo trabajo, que trabajo con frecuencia, pero poca gente puede interactuar y resolver problemas emocionales, que son los que están causando la mayoría de los problemas en nuestra población y en la población del mundo. Tanto él como Igor Pons, que es intensivista, que le invité y vino, gracias por su presencia a los dos y a los demás, gracias por venir. Realmente eso fue una audiencia excelente. A todos en Colombia y México. See you soon. Brasil, obrigado, tudo bem. Você não fala português. Brasil está em lugar do mundo. Se você queria estar em você, tem que ficar bem, você vai estar. Ele vai falar com donde se ven las bacterias ya pegadas a la pared del intestino. Esas son bacterias. Entonces, las bacterias son sumamente pequeñas, no se pueden ver a simple vista. Están en una proporción de 10 trillones de células del ser humano a 100 trillones de ellos. O sea que la proporción es de 1 a 10. O de 10 a 100. Pero en trillones. Si nosotros somos 10 trillones de células, ellas son 100 trillones, las que habitan en nuestro cuerpo. El 99% de nuestro DNA es bacteriano, no es de nosotros mismos. O sea que ellas tienen mucho más genes que nosotros, mucho más material genético que nosotros. Nosotros tenemos alrededor de 26.000 genes ya comprobados con ingeniería genética, y ellas van de 2 a 20 millones de genes.
que tienen las bacterias que viven en nuestro cuerpo. Pesan alrededor de 2 a 3 kilogramos, o sea, de 2 a 6 libras, la cantidad de bacterias que hay en nuestro cuerpo. Imagínense, que no la podemos ver con los ojos, sin embargo, el peso llega a 6 libras de bacterias en nuestro cuerpo, y principalmente en nuestro intestino, que equivalen a de 1 litro a 1.5 litros. Miles de bacterias, más de 10.000 especies en nuestro cuerpo. Esa es otra foto sobre bacterias. Funciones bacterianas. Las funciones bacterianas son esencialmente vitales para la salud y la supervivencia de nosotros. Nosotros no podemos vivir sin bacterias. No podemos vivir sin bacterias. Cuando un niño nace estéril, y cuando ya han pasado 3 horas, ya está colonizado completamente por bacterias. Pero ahorita vamos a hablar qué pasa cuando el niño nace por cesárea y cuando nace por el parto normal. Se ha demostrado que los animales que no tienen bacterias, que se crían sin bacterias, o sea que lo esterilizan y lo ponen, nacen y lo meten en un sitio estéril. Esos animales tienen muchísimas deficiencias nutricionales, pobre crecimiento, barrera defectuosa en el intestino, o sea, hay un liqueo, hay un goteo por las paredes del intestino, porque las bacterias ayudan a cerrar todas esas membranas que están en la parte interna del intestino para que no haya un liqueo por ahí o un goteo. Y lo vamos a ver ahorita qué importancia tiene en los pacientes con autismo. Otra cosa también es que nuestro sistema inmunológico se desarrolla por el contacto con esas bacterias buenas. Y si esos animales, como no están en contacto con eso, su producción es defectuosa de anticuerpos para protegerse. Por lo tanto, cualquier infección que tenga podría ser fatal para ellos. De eso hablaba del liqueo que se forma cuando, o sea, el lumen, o sea, la parte del tubo digestivo es, ustedes ven ahí, es esa parte recortada aquí. Y aquí en la parte interna del tubo, cuando hay un espacio por donde comienza a liquear las toxinas, las bacterias y todo lo que se digiere y cosas que no se digieren, se van por donde no es. Entonces las bacterias no pasan por el canal correcto y ya aquí comienzan a producir problemas en el torrente sanguíneo y en otras áreas del tubo digestivo. Entonces hablamos ahorita de la microbiota. La microbiota, recuerden que es la cantidad de bacterias que hay en un determinado ambiente, en este caso en el intestino. Es similar en los miembros de la familia, o sea, el bebé que nace ahí va a tener una cantidad de bacterias muy similar a su padre y a su madre, principalmente de su madre. Eso lo vamos a ver ahorita con más detalladamente. Entonces, tú puedes tener gemelos idénticos. Ellos tienen una mayor similitud en sus bacterias, porque ellos nacen al mismo tiempo y están expuestos prácticamente a lo mismo que lo que son mellizos, que hay una diferencia en la forma muchas veces del tiempo en que nace uno del otro. Y la exposición temprana tiene que ver mucho con el ambiente de bacterias que nosotros tenemos, o sea, con la microbiota. Y eso es lo que van a determinar en el adulto cómo son sus gérmenes cuando ya están adultos. Hay que buscar algo muy importante. Nuestros genes y quiénes somos es importante, pero cómo vivimos es más importante todavía. Porque como vivimos es que vamos a adquirir una cantidad de bacterias buenas o bacterias malas. Compartimos una base de microbiota que es independiente del gen
está pasando en tus intestinos? Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Y una de las cosas que voy a tratar de responder durante la conferencia. Los microbios que viven en tu intestino y la importancia de estos en la salud. ¿Por qué? Porque a mejores bacterias, mejores nuestra salud. Condiciones en que causan severas enfermedades. Estamos usando una serie de antibióticos que están alterando nuestra flora intestinal y son las que están provocando que nuestras funciones no se den adecuadamente. ¿Qué son los prebióticos? ¿Qué son los probióticos? Ya Bárbara parece que había hablado de eso anteriormente. ¿Y cómo tratamos las enfermedades con los probióticos? Entonces, ya hay muchas publicaciones. La noticia ya no es noticia porque se ha hablado mucho sobre este tipo de cosas. Nosotros como médicos convencionales tenemos que ir cambiando nuestra forma de manejar a nuestros pacientes, teniendo en cuenta de que la mayoría de las enfermedades en nuestro organismo son causadas por esas bacterias. Y como ven ahí, hay mucha variedad de libros y de conferencias que hablan sobre la importancia de las bacterias buenas. Con el tiempo, en los últimos años, ha aumentado la cantidad de artículos y de estudios que se han hecho en esta área de los microbios, de los microorganismos y de las bacterias. ¿Por qué? Antes, solamente podíamos cultivar, y todavía no podemos cultivar una serie de bacterias. Cuando hablo de cultivar es que tú tomas una muestra en el paciente, en el área afectada, la pones a cultivar en un medio ambiente adecuado y debe de crecer un tipo de bacteria o microorganismo que tiene que ver con la enfermedad del paciente. Pero ¿qué pasa? Que la mayoría de veces ese cultivo es contaminado por otras bacterias y al final no tenemos un antibiograma, o sea, una lectura de las bacterias realmente. Por lo que hacemos es, ahora, con la ingeniería genética, lo que estamos haciendo es que podemos ver y saber exactamente qué tipo de bacterias están en nuestro organismo. O sea, ya con la ingeniería genética ya se ha podido determinar los genes de las bacterias y ya se sabe qué tenemos y qué no tenemos. Entonces, eso fue lo que hablé ahora. O sea, la tecnología genética ha aumentado todo, o sea, nos ha facilitado saber realmente qué es, porque ella se modifica. Si tú le pones un antibiótico, ella muta. Yo tenía una profesora de bioquímica que decía que lo más inteligente eran las bacterias. ¿Por qué? Las bacterias y los virus. ¿Por qué? Porque ellos mutan y van cambiando y no se quedan estáticos. Sin embargo, nosotros no mutamos tan fácilmente. Por eso, si no nos adaptamos al medio, podemos perecer. Ya hablé un poquito de la anatomía del intestino, que es básicamente lo que está ahí. Las bacterias están pegadas al intestino o están flotando libremente dentro del lúmeno, o sea, en ese espacio que no están necesariamente pegadas. Ahí se cortó algo muy importante. En esa diapositiva hay dos cosas. La palabra microbiota, que no pude encontrar ninguna definición en español, sino que la puse como estaba en inglés porque no hay una traducción exacta, se refiere a la cantidad de microorganismos que viven en un ambiente, en este caso en el ambiente de nuestro intestino. Y el microbioma es la cantidad de genes que estas bacterias en ese medio aportan a nuestro cuerpo, pero que están ahí. Si tú coges todas esas bacterias, que hablé de más de 1000 tipos de bacterias solamente en el intestino, esas bacterias, cada una de ellas, en sus tipos diferentes, tiene una cantidad de genes que son parte de los genes de nosotros, porque ellas están en nuestras células, de una forma o de otra.
Entonces, cuando hablamos de microbioma, estamos hablando del conjunto de genes de la microbiota, o sea, la cantidad de bacterias diferentes que tenemos en el intestino o en cualquier área de nuestro cuerpo. Esa gráfica la puse para que se dieran cuenta cómo es el intestino realmente por dentro. O sea, es un intestino lleno de pliegues, micropliegues, que es por donde se da la absorción de nutrientes. Ahí, en esa cama que ustedes ven ahí. Eso parece un césped, parece grande. Y ese césped hay que mantenerlo saludable para que las funciones de nuestro organismo se puedan dar de una forma adecuada. Porque si hay otro tipo de bacterias que no son las buenas, entonces no vamos a poder absorber ni digerir los nutrientes. Esto es ya una foto mucho más, eso es una foto de un microscopio que está pasando en nuestro intestino y en nuestro cuerpo. El gol que puse aquí es para decir que detrás de esos abdominales están nuestros intestinos, que por fuera no se ven, pero como dicen por ahí, es más lo que no se ve que lo que se ve. Y eso es nuestro aparato digestivo en la parte intestinal. ¿Cuánto mide el intestino? Alrededor de 9 metros. Se expande al tamaño de una cancha de bádminton. Y si no saben lo que es una cancha de bádminton, es lo que se usa para jugar como si fuera tenis, pero es más pequeño. Es alrededor de la mitad de una cancha de tenis. La digestión de nutrientes por fermentación de las bacterias es sumamente importante. Porque si ellas no fermentan, esos nutrientes que comemos, no tenemos nutrientes. Y esos son los que van a pasar a nuestro cuerpo y son los que van a nutrir nuestro organismo. Por lo tanto, si no tenemos bacterias, no hay una digestión adecuada, no hay una absorción adecuada de aminoácidos, no hay un metabolismo adecuado y obligatoriamente necesitamos las bacterias buenas para poder vivir. Solo tenemos 20 genes para procesar carbohidratos. Hay una bacteria que es el tipo bacteroides que tiene 260 genes, 250 genes solamente para procesar carbohidratos. Pero en nuestro intestino hay alrededor de 10.000 tipos de bacterias diferentes que no van a ser 250 genes, o sea que van a haber mucho más de 250 genes para metabolizar solamente carbohidratos. Es una endoscopía de nuestro intestino. Fíjense que hay muchos pliegues en todo el intestino y lo que ustedes están viendo ahí es un intestino que se prepara para hacer una endoscopía. O sea que eso no es así siempre. Ese intestino está plegado y está lleno de bacterias. Que no está tan limpiecito como se ve de este lado, que se ve un hueco y se ve un tubo por dentro, pero realmente no es así. Eso está lleno, repleto de bacterias todo el tiempo. Y van a saber por qué. Esa gráfica la puse para que nos diéramos cuenta. Las células eucariotas son las células de nosotros, que se ven, puede ser vegetal o puede ser animal. Pero las procariotas son más pequeñas, son muchas veces unicelulares, y una bacteria tiene todas las funciones que un ser humano tiene, y yo creo que hasta piensa.